En esta ocasión vamos a hablar sobre la segunda parte de cómo obtener los resultados de investigación, todo lo que tiene que ver con los resultados comparativos y analíticos. Vamos a ver estas partes, tipo de variables, causalidad y análisis multivariado, qué y cómo comparar, el valor de P y la comparación de variables, cómo se realiza de acuerdo al tipo de variable. Esto todo hay que adaptarlo, cada grupo debe observar su estudio, sus objetivos, sus necesidades y de acuerdo a esto pues aplicarán cada una de las partes de esta clase. Entonces, lo primero es hacer un pequeño repaso de algo muy importante que vamos a mencionar durante toda la clase y son las variables independientes y dependientes. Entonces, las independientes son las características de un individuo que están relacionadas con sus condiciones de vida y que generalmente no las podemos cambiar cuando estamos realizando el estudio. Eh, por ejemplo, la edad y el sexo de una persona, nosotros generalmente no podemos cambiarlos durante el estudio. Si la persona ya tiene enfermedades, si cuánto tiempo lleva con esa enfermedad, ese tipo de cosas. Son cosas que son independientes a nuestro estudio, no tenemos cómo cambiarlas, pero tienen un efecto directo o indirecto sobre el desenlace que estamos mirando en el estudio, que sería la variable dependiente. Entonces, en las dependientes tenemos todo lo que sea modificable por estas independientes y que tenga que ver con nuestro tema de estudio. Entonces, aquí están las escalas de medición que utilicemos, si digamos utilizamos algún instrumento, si utilizamos Z-scores, colesterol, hemoglobina, cualquier parámetro de laboratorio y también los desenlaces clínicos, si la persona tiene alguna complicación, si se muere, el tiempo de hospitalización, ese tipo de cosas que ya se llamarían desenlaces y que son como ese tema específico que nosotros queremos ir a mirar cómo se comportaba. Entonces, el análisis multivariado, digamos que lo que pretende es mirar cuál es esta relación que existe, si digamos este sexo, cómo afecta las escalas de medición, ese tipo de cosas, para mirar realmente cuáles son esas influyentes y cómo se comporta ese desenlace. Entonces, ¿para qué sirven los análisis en la investigación médica? Pues en algún momento habíamos repasado sobre la correlación y la causalidad. Entonces, la causalidad es cuando algo, una causa, genera un efecto, como por ejemplo si yo pongo a hervir agua y el agua hierve. Y la correlación es cuando dos o más eventos ocurren de una manera que parece que hubiera una relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, si en verano sube la venta de helados y suben las quemaduras de sol en Europa, y podríamos decir que si miramos y hacemos un gráfico, parecería que hubiera una relación directa entre las dos cosas. Entonces podríamos llegar a hacer una hipótesis diciendo que el comer helado aumenta el riesgo de sufrir quemaduras, pero esta hipótesis puede ser falsa porque puede haber otros factores que son los que están influyendo ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tendríamos la temperatura y la cantidad de sol, que son variables independientes, que nosotros no podemos hacer nada con ellas y que las dos tienen y que tienen un efecto sobre estos dos desenlaces. Entonces, los dos desenlaces parecen estar relacionados, pero en realidad es que tienen, digamos, que una causalidad en común. Entonces, la idea de la investigación analítica es que miremos si existen correlaciones y luego miremos si esas correlaciones tienen que ver con una causalidad directa, si estas dos cosas, una influye directamente en la otra. Entonces, en los estudios descriptivos vamos a encontrar simplemente correlación, o sea, vamos a ver que dos cosas puede que ocurran juntas, y en los estudios analíticos e intervención, entonces ya vamos a mirar si existe una causalidad, qué tan fuerte es esa causalidad, cuál es la magnitud de esa causalidad y cuál es la dirección de esa causalidad. Es decir, si las quemaduras son las que aumentan la venta de helados o la venta de helados es la que aumenta las quemaduras y qué tanto una influye directamente en la otra. Entonces pretendemos como sobre todo cuantificar esa relación, aunque a veces no es posible. Entonces, ¿qué y cómo vamos a comparar? Entonces vamos, siempre la recomendación que les doy es que así un artículo sea muy sencillo, siempre realicemos por lo menos una comparación, así sea descriptiva. Generalmente se compara los desenlaces del estudio en los diferentes grupos observados
Y aquí hay algunos ejemplos. Entonces, cómo se comporta el desenlace según las variables sociodemográficas y cómo se comporta el desenlace según el estadio de la enfermedad. Estos serían dos ejemplos de cómo podemos preguntarnos, hacernos una pregunta de, que tenga que ver con un resultado analítico. Entonces, un análisis bivariado que nosotros mencionamos, o también lo llamamos un análisis crudo, lo que hace es que toma cada una de las variables y la cruza directamente con el desenlace. Entonces tenemos aquí sexo y queremos mirar cómo se relaciona este sexo con este desenlace, la edad con el desenlace, el género, la etnia con el desenlace, cada una de ellas vamos a mirarlas por separado en análisis bivariado y una vez ya hayamos decidido y decimos, bueno, de pronto esta B no, porque no nos dio resultado significativo y entonces seleccionamos tres variables y estas tres en el análisis multivariado o en el ajustado las vamos a meter todas en el mismo análisis y vamos a mirar cómo se relacionan con el desenlace. Entonces lo que hace el programa de alguna manera es pesarlas, es decir, mirar cuando ya están todas juntas cuáles de ellas es la que es un predictor mayor del desenlace y de acuerdo a eso obtener unos valores para mirar cuál es significativa y cuál no es significativa. Entonces hablamos de una variable significativa cuando, por ejemplo, esta variable C, pongámosle que es la etnia, tiene una relación estadísticamente significativa con el desenlace y por lo tanto digamos que tiene una influencia directa en ese desenlace. Entonces es posible que digamos en el primer paso ven estas tres variables significativas y cuando yo meta en el multivariado solamente me dé una. Y eso pasa pues porque precisamente para eso estamos haciendo el análisis, para ajustar y mirar cuáles son las que son realmente los determinantes y cuáles simplemente no tienen un efecto o tienen un efecto que está condicionado por otras variables. Entonces puede que esta variable A, por ejemplo, en realidad tenga un efecto sobre la variable C y esta variable C sea la que tenga que ver con el desenlace. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mirar. Entonces, ¿cómo seleccionar las variables para el análisis multivariado? En general, generalmente se incluyen las características más importantes del sujeto, así no sean significativas en el bivariado. Entonces, siempre vamos a incluir por lo menos edad y sexo de las personas dentro del multivariado. Esa sería la primera selección, como unas variables fijas que siempre van a ir. Y otros posibles determinantes que vamos a incluir, entonces, puede ser por dos razones. Una, porque tenga una relevancia práctica. Entonces, por ejemplo, si estamos mirando un tratamiento, pues el tratamiento siempre debería ir dentro del multivariado. O si cuando hacemos el análisis bivariado obtiene una P menor a 0.2. Entonces, si la P es menor a 0.2, la variable se incluye en el multivariado. Y si es mayor a 0.2, no se incluye en el multivariado. ¿Esto qué quiere decir? Que para cada uno de los grupos, para cada una de las investigaciones, va a haber un proceso diferente, va a haber unas variables diferentes que se seleccionan y siempre es a criterio del investigador. Y puede que cuando hagamos este análisis, a ver, cuando uno realiza diferentes análisis multivariados y bivariados, se llaman modelos, los llama uno modelos. Entonces uno crea un modelo en el que incluye, por ejemplo, 5 variables y resulta que yo creé este modelo y este modelo me dio como a mí no me gustaba. Entonces yo lo que debo hacer es probar otros modelos, mirar si le saco una variable, si le pongo una variable, hacer diferentes juegos hasta que el análisis me dé más o menos lo que yo quiero mostrar. Eso no quiere decir que yo vaya a, digamos que a modificar los resultados para que den lo que yo necesito. Eso sí lo hacen las farmacéuticas y en investigaciones estadísticas es totalmente posible de hacer, pero la idea más que eso es que lleguemos a un multivariado que contenga todas las variables que son importantes para ese desenlace, que las tenga en cuenta y que podamos, digamos que, observar una foto grande de cómo se comporta esa variable. Em, entonces, vamos a revisar un poco el valor de P. Entonces, vamos a mencionarlo en varias de estas pruebas estadísticas. Es una de las maneras que tenemos para determinar si algo es significativo o no. Entonces, se considera significativo si es menor a 0.05, menor, es decir,
Por ejemplo, si nosotros tenemos esta pregunta, ¿se comportan diferentes los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres que en hombres? Y nos da una P menor a 0.001, es decir, que es altamente significativa porque ya vimos que es menor que este valor que habíamos dado acá. Y entonces es significativa y sí existe una diferencia en cómo se comportan los trastornos de la conducta alimentaria en mujeres y en hombres. Entonces, este valor de P evalúa la hipótesis de si existe una diferencia entre dos categorías, por ejemplo, pero no nos va a decir la magnitud de esa diferencia ni la dirección de esa diferencia. Entonces, con esto vamos a saber que existe una diferencia en los trastornos alimentarios en mujeres y en hombres, pero no vamos a saber si las mujeres tienen más que los hombres o los hombres tienen más que las mujeres. Este valor de P solamente nos va a decir, aquí hay algo que hay que mirar, vaya mírelo, mira a ver qué es y ya usted sabrá, por decirlo así. Entonces, ¿cómo comparar? Entonces, debemos mirar primero cómo es la variable de desenlace de nuestro estudio. Si, por ejemplo, es numérica como un puntaje de una escala, un valor de laboratorio, un puntaje Z, o si es una variable de desenlace categórica, es decir, una variable de sí y no. Entonces, cuando ya tenemos definida esta variable de desenlace, miramos con qué la vamos a comparar. La idea es que siempre seleccionemos las variables más o menos de la misma manera, es decir, si yo voy a comparar una numérica con puras categóricas, todas ojalá sean categóricas y no le incluya categóricas y numéricas. Entonces, si yo tengo una numérica, lo que puedo hacer es de alguna manera crear categorías. Y lo mismo si voy a comparar una categórica con categóricas, no meterle variables numéricas. Em, y ya después de esto, entonces tenemos que mirar cuáles son las estadísticas que vamos a utilizar dependiendo de ese cruce. Entonces, si por ejemplo son una numérica, una categórica o con varias categóricas, entonces para yo realizar las comparaciones, lo primero que tengo que hacer es las estadísticas descriptivas como la media y la desviación estándar. Y ya en los análisis bivariados utilizaría la T-Student y el ANOVA. Entonces ya vamos a ver cómo se utilizan y en el multivariado utilizaría el ANOVA. Y si es una numérica contra una numérica, las estadísticas descriptivas se hacen a través de un diagrama de dispersión, que es una gráfica que aquí en esta clase no la vamos a cubrir, pero sí la vamos a mostrar. Y el análisis bivariado entonces sería con correlación y el multivariado con regresión logística lineal. Si es categórica con categórica, entonces tenemos que presentarlo en frecuencias y porcentajes. Esto es lo que lo van a usar la mayoría de ustedes. Y las estadísticas que se utilizarían sería el H cuadrado y la prueba de Fisher cuando son categóricas de 2 por 2. O si no, si digamos tiene más de tres categorías, la variable categórica con la que estamos comparando, ya utilizaríamos una regresión logística binaria. Esto es un poco enredado así como se ve. No se preocupen, ya vamos a explicar cada una de estas pruebas, ya vamos a mostrar cada uno de estos cómo se muestra. Y finalmente existe la opción de categórica con numérica. Generalmente no la utilizamos, sino que volvemos esta variable numérica en una categórica. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una encuesta y la encuesta tiene tres categorías, bajo, medio y alto, entonces yo mejor utilizaría esas categorías para cruzar. Hay otros análisis, estos son los análisis más sencillos que hay. De aquí en adelante hay los análisis que ustedes quieran, hay análisis específicos para determinadas cosas. Está, por ejemplo, el análisis de sobrevida, que se ve mucho en algunos artículos científicos de cohortes y de trials y ese tipo de cosas. Eso no lo vamos a cubrir aquí. Es un módulo un poco más avanzado y creo que en este momento no hay ningún estudio que cubra ese tipo de desenlaces. Entonces, es claro que digamos que este sería un paso muy, muy básico para realizar los análisis. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cómo comparar las variables. Entonces, primero, comparar una variable numérica según una variable categórica y viceversa, o sea, una categórica por una numérica. Entonces, como les decía, la T-Student va a cubrir dos categorías y la ANOVA va a cubrir más de dos categorías en la variable de desenlace, ya vamos a ver. Entonces, a ver, aquí lo que estamos haciendo es que tenemos una variable numérica, por ejemplo, la edad, y tenemos una variable categórica, por ejemplo, el estrato.
Entonces queremos cruzar esas dos variables. Entonces es importante que miremos cuál es la distribución de los datos de la variable numérica. Entonces la variable numérica puede comportarse con esta distribución normal como la campana de Gauss o con una distribución anormal como por ejemplo esta, o puede hacer una que de pronto la curva esté más hacia acá, o puede haber una curva que de pronto esté en U y aparezca así. Este tipo de cosas pueden pasar. Entonces, cuando nosotros tenemos un estudio con un tamaño de muestra mayor a 30 o una distribución normal, vamos a utilizar estas medidas de acá. Y cuando el tamaño de muestra es menor a 30 o la distribución es anormal, vamos a utilizar estas medidas de acá. Entonces, si nuestra muestra es mayor a 30, generalmente no vamos a tener problema y vamos a utilizar estas. La media, la desviación estándar, el t-student y la NOVA. Puede que de pronto tengamos una variable que se comporte de una manera muy anormal y si vamos a utilizar las otras. Pero en general, si el estudio es mayor a 30, generalmente no vamos a tener rollo. Y si el estudio es mayor a 1000 personas, siempre, siempre la distribución va a ser normal. ¿Por qué? Porque en estadística ya hablamos de que a partir de 1000 personas la curva se normaliza. Ya digamos que por simple estadística, si haya una distribución anormal, la curva va a tender a ser una curva normal. Entonces, y ya cuando tenemos un tamaño de muestra menor a 30, o sea, tenemos muy pocos sujetos, entonces tenemos que utilizar mediana y rango intercuartílico, y en la comparación de categorías tenemos que utilizar la Ullmann-Whitney y el Kruskal-Wallis. Entonces vamos a poner esto un poco en práctica. Esta clase es un poco de hacer y entender con lo que ya se ha hecho. Entonces, primero vamos a preguntarnos si existe una diferencia en el tiempo hasta el inicio de diabetes en sujetos expuestos y no expuestos a medicamentos psiquiátricos a largo plazo, seguidos por un total de 5 años. Entonces, tenemos una gráfica del mes de diagnóstico de diabetes de los pacientes con una población, con un promedio total de 25 meses, más o menos 16 meses. Aquí aprovecho y les hago un comentario, y es que algunos grupos escribieron, digamos, promedio de 25 y una desviación estándar de 16.4, más o menos, no sé qué fue lo que le agregaron ahí. Entonces, este es el promedio más o menos y esta es la desviación estándar, y así se escribe siempre. Siempre, todas las medidas que ustedes coloquen en su artículo deben ir con su desviación estándar correspondiente. Entonces, aquí compartimos, porque esto era un estudio de cohortes y teníamos una cohorte de no expuestos y una cohorte de expuestos. Entonces, esta gráfica es esta misma, pero ya sé que está dividida. Entonces, si observamos, pues hay algunas diferencias grandes que se notan. Por ejemplo, en general las barritas del de abajo son más altas, entonces podemos decir que hay más valores aquí, o sea, hubo más casos de diabetes entre los expuestos que entre los no expuestos. Y también vemos que en los expuestos la barra tiende como a centrarse más hacia los primeros meses, mientras que en esta hace un pequeño pico, pero después mantiene como más o menos igual. Entonces, si miramos aquí, el promedio en no expuestos era 28 meses y el promedio en expuestos era 23 meses. Cuando yo le hago a esto una t-student me da una p de 0.044, o sea que es apenas menor a 0.05 y se considera significativa. Entre más cerca del 0.05, menos significativa podríamos decirlo, pero ya, como les digo, la P es simplemente para decir aquí hay una diferencia, pero no sabemos qué tan grande es esa diferencia. Entonces, ¿cómo vamos a comparar estos promedios en EpiInfo? Entonces, nos vamos a donde dice añadir dispositivo para el análisis y medias. Y cuando nos sale la parte de las medias, entonces esto ya lo hemos hecho, incluimos, esta es la variable de tiempo hasta el diagnóstico de diabetes, que sería el desenlace o la variable dependiente, y es la variable independiente en este caso sería el grupo de exposición, si eran expuestos o no expuestos, la ponemos acá abajo. Le damos OK
y nos da estos resultados. Esto nos va a dar una tabla muy larga y vamos a ir revisando paso por paso esta tabla. Entonces, lo primero que nos aparece son las medidas de dispersión de cada grupo. Promedio, desviación estándar, media, máxima, mínima. Entonces, con estos es que nosotros vamos a hacer las estadísticas descriptivas. Entonces, por ejemplo, pues lo que veíamos antes, que el promedio era 28 en un grupo y 23 en el otro grupo. Y ya acá a partir de esta parte hacia abajo, ya encontramos es los análisis bivariados y multivariados. El programa automáticamente nos los hace todos cada vez que nosotros metemos una variable. Entonces, este va a ser el resultado de la testudent que nos arrojó el sistema. Pero entonces aquí hay que preguntarnos de nuevo, ¿vamos a utilizar estadísticas paramétricas o no paramétricas? O sea, normal, de distribución normal o distribución anormal. Entonces, si fuera distribución normal, vamos a utilizar esta T de student. Aquí no hay duda, entonces simplemente esta es la P que colocaríamos, que es la misma que veíamos antes. Pero digamos que el programa también nos muestra otras cosas. Entonces, aquí nos va a mostrar en la ANOVA. Miren que en este caso la ANOVA da exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque la ANOVA, o sea, la tstudent mira una variable de dos categorías. Yo tengo el, los meses en número y lo voy a dividir por el grupo 1 y el grupo 0, ¿cierto? Entonces tenemos dos categorías y entonces él nos muestra la tstudent. Pero si yo tuviera una tercera categoría, por ejemplo, acá no fuera esta, sino que aquí hubiera un 2. Entonces, para estas dos, tengo que hacer una T de student. Pero si ya yo quiero comparar estas tres, tengo que hacer el ANOVA. Entonces, si yo solamente tomé la T o quiero hacer la T, entonces simplemente utilizaría la de la diapositiva anterior, que sería esta. Pero si ya yo quiero hacer una ANOVA, entonces tomaría esta T, esta P, este valor de P que aparece aquí. Y para mirar si es paramétrica o no es paramétrica, entonces ahí es donde viene lo divertido del asunto. Entonces tengo que mirar este valor de P. Si esta P es significativa, tengo que utilizar estadísticas no paramétricas, o sea, estadísticas para distribución anormal. Si esta P no es significativa, entonces sigo utilizando la ANOVA, sigo utilizando la T de student que ya venía utilizando. Entonces, supongamos en este caso, pues la P no es significativa, entonces no utilizaría esta T de student. Y digamos que es significativa, entonces ya pasaría a mirar este último cuadrito, que sería la Uberman-Whitney o la prueba de Wilcox. Entonces, y ahí miraría el valor de P. Entonces, supongamos que mi variable es de distribución normal, utilizaría el valor de P que aparecía al principio, que era 0,044. Si mi distribución es anormal, utilizaría este valor de P, que sería 0,068. Es bien diferente porque si miramos, entonces en la primera sí daría significativa y en la siguiente no daría significativa. Entonces, ¿cómo vamos a reportar estos hallazgos? Entonces, digamos que aquí está escrito en texto, el tiempo hasta el diagnóstico de diabetes fue significativamente menor en el grupo expuesto en comparación con los no expuestos y ahí le pusimos los promedios para que las personas sepan cuál fue la diferencia sin estar diciendo nada, digamos que sin estar diciendo pues que uno fue mayor que el otro, porque recordemos que el valor de P no nos va a decir eso. Simplemente decir hay una diferencia. Y ya en la tabla entonces colocaríamos las características y los grupos de comparación y el valor de P. Entonces, como les decía, la idea es que cuando uno compara una variable numérica, utilice todas las variables sociodemográficas de los pacientes y haga una comparación por ellas. Eso quiere decir que yo tengo que sacar el promedio del grupo 1 de esta
de esta medición para los hombres, para las mujeres. Entonces aquí los coloco para cada uno y así puedo ir observando qué diferencias existen y ya cuando obtengo el valor de P, pues me queda muy claro cuál es la diferencia. Entonces si yo veo que aquí los hombres tienen más y aquí las mujeres tienen más, pues ya sé a qué se debe ese valor de P. Entonces, pues llenamos esta tabla para cada una de las variables. Aquí les traje un ejemplo de unos compañeros de ustedes sobre la dependencia de tabaco. Entonces tenemos que ellos utilizaban el test de Fagerström y aquí aparecen los promedios para cada una de estas variables con cada una de estas categorías y aquí aparecen las que son significativas. Si miramos, en este caso no hay ninguna significativa. Entonces, lo que se escribiría en la tabla sería que se compararon los promedios del test por las variables sociodemográficas y no se encontró ninguna variable que fuera significativa y ya, no se dice nada más, no hay necesidad de volver a escribir todos los promedios ni nada de estas cosas. Luego, este es un ejemplo, perdón, este es un ejemplo de la comparación de los Z-scores de nutrición por la etnia en los niños de Risaralda de 1 a 5 años. Eh, si observamos, entonces, estos se llaman diagramas de caja. Digamos que en este caso no vamos a hacer un análisis muy profundo de esta parte, pero sí miremos que aquí hay unos valores de P. Entonces aparece P 0, menor a 0.01 en esta y en esta, y P igual a 0.04 acá. Entonces todas son significativas y los de otra etnia serían el más oscurito y los indígenas serían el más clarito. Entonces aquí observamos, por ejemplo, en talla para la edad, que los puntajes Z de los niños eran menores en los de la etnia indígena comparados con los de la otra etnia. Aquí hay una línea que se le agregó a este gráfico que está en -2. -2 recordemos que es el límite para la normalidad en la parte nutricional. Entonces todo lo que esté por debajo, por encima de estas líneas, ya se consideraría anormal. Entonces, esta es una manera de comparar, este es un resultado ya, digamos que mucho más organizado, pero esto está diciendo más o menos lo mismo, estos son los promedios y aquí están, digamos que contenidos los mismos datos. Entonces, el análisis multivariado de las variables numéricas se realiza mediante regresión logística lineal, que la vamos a ver en la siguiente sección. Entonces, aquí no lo voy a mencionar todavía. La idea es que si ustedes necesitan el análisis multivariado, ya se van a a la parte que corresponde más adelante. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo comparar variables numéricas entre sí. Perdón, espérame que es que se me está cayendo el micrófono. Listo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de cómo comparar dos variables numéricas. Por ejemplo, yo tengo edad y tengo el número de hijos. Tienen dos variables numéricas y vamos a compararlas. Entonces, lo primero que hacemos es un test bivariado que se llama un test de correlación. Entonces, una correlación es para medir, como les decía, dos variables numéricas. Esto es un diagrama de dispersión, que era lo que veíamos más adelante, más atrás, que decíamos que así lo íbamos a describir, a mostrar. Entonces nosotros graficamos una de las variables en X y otra de las variables en Y y hacemos como puntos cartesianos. Entonces cada uno de ellos donde se intersectan las dos ahí va el puntico. Entonces el test de correlación lo que mira es cómo se comporta la relación entre estas dos variables. Entonces, nos va a dar un valor que va a ser entre -1 y +1, siendo 1 una correlación perfecta, es decir, que cuando aumenta X aumenta Y. 0.8 sería una correlación casi perfecta, donde hay una muy buena correlación, pero igual aún hay un poco de dispersión de los datos. Y -1 sería una correlación negativa, es decir, cuando aumenta X disminuye Y y así sucesivamente. Entonces, este valor, este número de esta correlación se mide con una R minúscula eh, y no simplemente dice R igual a 1, R igual a 0.8
y más o menos digamos que correspondería con un porcentaje. Entonces, si hay una correlación positiva de 1 sería el 100%, y si es de 0,8 sería el 80%. Lo que está queriendo decir es que más o menos la variabilidad de X explica en 80% la variabilidad de Y. Y es importante decir que esto mide correlación, pero no causa y efecto, como veíamos antes, no podemos establecer causalidad con esto. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto en EpiInfo? Nos vamos a meter al módulo de regresión lineal, aquí aparecen los pasos. Y en el resultado vamos a colocar la variable dependiente y en los campos vamos a colocar las variables independientes. Cuando ya las cruzamos, entonces por ejemplo acá estamos cruzando, vamos a mirar si existe una variación en la concentración espermática entre 2011 y 2018, tomando el tiempo como meses. Entonces el primer mes del 2011 sería 1, el siguiente sería el 2, el siguiente sería el 3 y así sucesivamente. Y cuando obtenemos el resultado, entonces aquí nos da esta tabla, aquí aparece la correlación, entonces el coeficiente de correlación, o sea, este sería el R, sería de 0.10 menos 0.19, es decir, que existe una correlación negativa, entre más pasa el tiempo, más se reduce la concentración, y la P es significativa, o sea que efectivamente sí existe esa relación. Y ya cuando miramos, entonces aquí, digamos que adelantándonos un poco, nos da un coeficiente, entonces nos dice que cada mes que pasa la concentración espermática disminuye un 0.17% y se va acumulando hasta que al final, pues si son 10 años, habrá reducido eso 10 veces, más o menos, aproximadamente. Entonces, aquí veíamos cómo hacerlo con una sola variable. Entonces, cuando ya lo vamos a hacer con más de una variable, pues es básicamente el mismo proceso, pero ya incluimos otras variables más. Entonces, volvemos de nuevo a meter los mismos datos, pero esta vez ya vamos a meter más variables. Aquí la diferencia es que podemos meter variables categóricas. Entonces, vamos a ajustarlo por la edad del paciente. Entonces, esta variable de edad está categórica, ya tenemos las categorías previamente creadas, entonces tenemos la concentración espermática numérica, los meses numéricos y la edad como una categoría. Entonces, al nosotros obtener el resultado, ya es un poco más complejo, por decirlo así. Esta es la pregunta: ¿cómo ha cambiado la concentración espermática entre 2011 y 2018? Este va a ser el valor de P que nos va a dar para cada una de las categorías. Y esto va a ser, entonces aquí están las variables. Tenemos que tener en cuenta que esta edad tenía tres categorías. Una edad menor de 18 a 35 años, mayor a 35 años y sin dato. Entonces, cuando yo meto aquí el análisis, a este análisis la variable categórica, él me va a esconder la primera categoría porque esa es la categoría de referencia. ¿Qué quiere decir? Que aquí iría la primera categoría, edad 1. Entonces, él me da el coeficiente para los meses, o sea, cada mes disminuye 0.17, y ya para la edad es diferente. Entonces, para la edad, él coge y compara la edad 1 con la edad 2 y con la edad 3. Entonces, por ejemplo, si la edad 1 era de 18 a 35 y la edad 2 era mayor a 35, él me dice que la concentración espermática disminuye en 10 puntos entre cuando pasa de esta edad a esta edad. O sea, pasar de 18 a 35 a mayor a 35 años baja la concentración espermática en 10.9 puntos. Ya dependiendo pues de qué signifique, qué está la concentración. Si está en porcentaje o está en, no sé, millones por mililitros, ya eso depende de la variable que estemos mirando. Y en los que no tienen dato, comparado con los que tenían 18 a 35 años, disminuye menos 5.5 la concentración. Y aquí nos aparece el coeficiente que ya no es R, sino R cuadrado, porque es multivariado. Entonces,
y también se mide en porcentaje. Entonces, cuando miramos, pues esta R cuadrado nos está explicando el 5% de la varianza. Es decir, es un modelo muy malo, es un modelo que no funciona muy bien. Sin embargo, la mayoría de modelos estadísticos no nos van a dar una R o una R cuadrada muy alta porque pues siempre hay muchas cosas que influyen en un desenlace. Entonces, no podemos esperar que una sola variable explique el 100% de lo que sucede con otra variable. Entonces, eso es normal. Entonces, digamos que este sería el modelo que obtenemos para observar pues la relación de la concentración con el tiempo solamente ajustado por la edad. Entonces, este es más o menos el resultado que nos dio. Tenemos el tiempo, el coeficiente para ese tiempo y el valor de P y la edad. Entonces, aquí está la categoría de referencia y las otras dos categorías aparecen abajo. Y aquí ponemos el R cuadrado. Esta sería una manera de presentarlo. Obviamente esta es una tabla muy resumida que se hizo solamente para mostrar estos resultados en esta clase. Entonces, pues no necesariamente va a ir así en el artículo final, ya depende de cada uno de los estudios. Entonces, este sería el texto. Al ajustar por sexo se encontró una variación significativa de 0.17 millones de espermatozoides por mililitro, que sería menos. Y, sin embargo, el modelo mostró explicar pobremente la variación de la concentración. Esto ya es un comentario ya que nosotros hacemos, no, esto no debe ir dentro de los resultados. Entonces ahora vamos a hablar de cómo comparar las variables categóricas. Eh, Aquí vamos a hacer un ejemplo. Esta es una comparación de las complicaciones periparto según el peso neonatal en un estudio que hicimos de macrosomía fetal y observamos que existen algunos resultados, algunas complicaciones, como por ejemplo esta, que se comportaban diferente en los dos grupos. Entonces, si miramos, la asfixia perinatal fue un poco más alta en los mayores de 4.000 y lo mismo pasó con la retención de hombros, que sí fue mucho más alta en los mayores de 4.000. Entonces, esta es una manera de comparar. Miren que aquí no tenemos en sí una variable de desenlace, sino que tenemos varios desenlaces adversos y tenemos dos grupos de comparación y a esos les generamos una comparación con un valor de P. Les recomiendo que siempre coloquen una columna de total porque eso les va a ahorrar tener que hacer de pronto otra tabla y porque les va a tener la posibilidad a ustedes de también comparar el total con cada uno de los subgrupos. Entonces, si ustedes, por ejemplo, aquí dice 6.3% y aquí miramos y era 1.6% en este grupo y 9.9% en el otro grupo, entonces podemos observar que aquí hay una diferencia a pesar de que esa diferencia no es significativa. Entonces, para eso realizamos esta inclusión de la columna total. Entonces, aquí hay algo muy importante y es que en EpiInfo, si vamos a hacer un análisis de una variable categórica, esa variable categórica debe estar como dicotómica y debe ser tipo numérica. O sea que si ustedes tienen esa variable, por ejemplo, como un sí o no en texto, deben pasarla a una variable de 0 y 1 y que sea numérica la variable, el tipo de variable, porque si no, el programa no les va a tomar esa variable dentro de los análisis. Entonces, primero vamos a hacer un pequeño repaso de qué es el riesgo relativo, para qué sirve, cómo se interpreta, entonces, porque eso es lo que vamos a obtener en estos resultados. Entonces, ¿cuánto es más frecuente la enfermedad entre los expuestos a un factor de riesgo respecto a los no expuestos? Entonces, esta sí va a medir la fuerza de asociación entre el factor de riesgo y la enfermedad y la magnitud y la dirección de esa asociación. Entonces, y vamos a tener que el riesgo relativo se mide en número de veces. Entonces, si recordamos, empezamos con un grupo de comparación y ese grupo de comparación le ponemos el 100% del riesgo, o sea, 1R, un RR igual a 1, y vamos a comparar ese grupo con otros grupos. Entonces, si nos da hacia arriba de la gráfica, si nos da mayor a 1, el factor de estudio aumenta el riesgo y si nos da menor a 1, el factor de estudio disminuye el riesgo o es protector para ese riesgo. Entonces recordemos que dependiendo del tipo de variable vamos a tener
la medición que se va a utilizar, si es un estudio de cohorte se utiliza riesgos relativos, si es un estudio descriptivo de casos y controles se utiliza un OR, si es un ensayo clínico o estamos haciendo un análisis de sobrevida utilizamos el hazard rate. Pero básicamente esas tres medidas son exactamente lo mismo, la única diferencia, digamos, en cómo se leen son lo mismo. La diferencia es el tipo de estudio con el que vamos a hallar esos datos. Entonces, si recordamos, pues hay diferentes, como les digo, esto tiene diferentes fórmulas. En este caso no vamos a utilizar las fórmulas en sí, pero sí nos interesa mucho que entiendan que lo que estamos cruzando es si la persona tenía el desenlace o no y si tenía el factor de riesgo o no, y de acuerdo a eso creamos una estadística para saber cómo ese factor de riesgo influía dentro del desenlace. Entonces, aparte de eso, tenemos el intervalo de confianza 95%, y que es el que nosotros utilizamos para identificar si una variable es significativa o no es significativa la relación con otra. Entonces, ¿qué es el intervalo de confianza 95%? Yo tengo un valor X estándar, digamos, yo hago una medición de una prevalencia de una enfermedad y lo que voy a sacar con ese intervalo de confianza 95% es más o menos entre qué rango estaría ese valor el 95% de las veces. Supongamos que yo hice acá una medición de algo y encontré que el promedio era 5. Entonces, cuando yo le saco el intervalo de confianza de 95%, quiere decir que él más o menos como que tira, no, tira 100, eh, digamos que estos serían como simulaciones de los datos, y él encuentra que de esas 100 simulaciones, 95 siempre van a estar en cierto rango. O sea, siempre van a caer dentro del mismo rango. Entonces, ese rango que él le da a uno es el intervalo de confianza 95%. Entonces, supongamos que el promedio es 5 y él me da un intervalo de confianza que va de 8, de 2 a 8. Entonces, lo que me está diciendo es que el promedio es 5, pero el 95% de las veces el valor va a caber entre 2 y 8. Y ya otro 5% puede caer por fuera de esos datos. Entonces es una manera de nosotros saber más o menos entre cuánto está el valor realmente, cuál es el valor real de esa variable, y a partir de esto es que realizamos las comparaciones, miramos si es significativo o no es significativo. Entonces recordemos que tenemos que este intervalo de confianza, si incluye el 1, no es significativo, y si no incluye el 1, sí es significativo, sea que esté a un lado, sea que esté al otro. Entonces, si por ejemplo está al lado derecho, pero no toca ninguno de los, no toca el 1, entonces es significativo y aumenta el riesgo. Y si está por debajo del 1 y no toca el 1, entonces disminuye significativamente el riesgo. Entonces, aquí por ejemplo tenemos uno que dice que el RR es de 0.88 y el intervalo de 0.63 a 1.26, entonces no sería significativo porque pasa por el 1 y sería, digamos que el valor obtenido sería protector, pero no significativo, entonces no se considera realmente como significativo. Es importante que entendamos aquí que el programa siempre nos va a dar un valor, siempre nos va a dar algo, siempre nos va a dar sea 1, 2, 1.5, 0.8, 0.5, él siempre nos va a estimar un valor de R, pero si ese valor no es significativo, nosotros no debemos tomarlo como algo cierto. O sea, si por ejemplo aquí nos dio 0.88, sería protector, pero al ver acá no es significativo, entonces realmente no es protector, simplemente es el valor dentro de ese rango que nos dio. Entonces aquí está el resumen de cómo se leen esos intervalos de confianza. No lo vamos a revisar mucho acá, simplemente es para que lo tengan, lo lean de nuevo. Esto es un concepto que se debe entender, que se debe aplicar. Entonces ahora sí empezamos a utilizarlo. Entonces lo primero que hacemos es un test de chi cuadrado. Entonces cuando tenemos dos variables categóricas con dos categorías, podemos hacer un test de chi cuadrado. Entonces, por ejemplo, existe una relación entre el género y la supervivencia del Titanic.
como un sí o no. Y con esto, si digamos nosotros tuviéramos más de dos categorías, si por ejemplo no fuera el género, sino fuera el rango de edad, entonces ya no podríamos utilizar el test de chi cuadrado, sino que utilizaríamos la regresión logística, siendo exactamente el mismo resultado. ¿A qué me refiero con esto? El test de chi cuadrado y la regresión logística estiman los resultados de la misma manera. La única diferencia es que el de chi cuadrado solamente la estima cuando tiene dos categorías. ¿Por qué? Porque así fue diseñado, pero digamos que en esencia son lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos un test de chi cuadrado? Nos metemos a tabla de 2 por 2, ponemos la variable independiente, la variable dependiente que tiene que estar como 0 y 1, recordemos. Desde aquí estamos mirando, existe una relación entre la edad categórica y las anomalías de la concentración espermática. Entonces, incluimos esta. Y cuando obtenemos los resultados, entonces nos va a dar esta tabla larga, o sea, esta tabla va a estar toda junta. Y lo que tenemos que mirar aquí son dos cosas. Una, aquí nos está dando los valores absolutos, ¿cierto? De cuántos sí, cuántos no, ta, ta, ta. Y acá ya estamos mirando es el análisis de la prueba de chi cuadrado. Entonces nos daría, este sería el OR, este sería el, el, el estimado y estos serían los intervalos de confianza. Y la P sería esta de acá. Si nosotros lo hiciéramos con chi cuadrado. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aquí hay alguno de estos valores que tiene menos de 5 en la frecuencia? Entonces, por ejemplo, aquí solamente hay 5 en vez de 86. Él nos va a decir que el test de chi cuadrado no sirve, que debemos utilizar el test de Fisher. Entonces, en este caso, pues nos vamos al test de Fisher. Este sería el valor de P. Pero es básicamente lo mismo. Entonces, ahora sí vamos a hablar de ese mismo análisis, pero ya lo vamos a hacer sea con una variable de 3 o más categorías o sea con más de una variable. Vamos a hacer multivariado. Entonces, cuando vamos a hacer el análisis con esta herramienta, debemos crear la misma variable de desenlace, pero entonces, por ejemplo, acá vamos a crearla con añadir variable recodificada, seleccionamos la variable de desenlace original, le ponemos el nuevo nombre a la variable y el tipo de campo le vamos a colocar un campo de sí y no. Y vamos a asignar cada una de las categorías. Así que sí como sí, no como no. Básicamente hacemos esta recodificación, tenemos una nueva variable de desenlace y esa es la que vamos a utilizar para la regresión logística binaria. Entonces, aquí lo mismo, nos vamos a regresión logística, acá están los pasos, y colocamos en el resultado la variable dependiente, la que acabamos de crear, y aquí colocamos las variables que vamos a incluir dentro de las variables para controlar el desenlace. Entonces, en este caso vamos a colocar el sexo y digamos que vamos a poner esta variable de hospital. Entonces, este es un análisis de cuáles son los factores determinantes de que un padre haya automedicado, perdón, esta no es. Aquí estamos mirando la adherencia de unos pacientes y si tuvieron hospitalización o no. Entonces, este va a ser el resultado que nos va a dar. Recuerden que aquí no les va a mostrar la primera categoría, sino la segunda. Entonces, aquí está mostrando para los hombres en comparación con las mujeres y aquí está comparando los de falso como categoría de referencia y el valor que está dando es para los que son verdadero. Entonces, este sería el OR y este sería el intervalo de confianza. O sea, para el sexo femenino, el OR sería 1, que es el de referencia, y para el masculino sería 0.85 con un intervalo de confianza que es este de acá, que no sería significativo. Y aquí nos aparece el valor de P. Luego tenemos la otra variable que sería lo mismo, estamos comparando con la de falso como de referencia y no nos da significativo de nuevo. Entonces, estos serían los valores que vamos a obtener
para el análisis multivariado. Este es el resultado que obtenemos. Primero recuerden que hacemos el OR crudo y después el OR ajustado. Entonces el OR crudo debemos realizar este cruce variable por variable con el desenlace. En este caso estamos mirando si las personas eran remitidas o no eran remitidas a otro hospital. Entonces debemos que usar el sexo con si fue remitida, luego la edad con si fue remitida, y a cada una de estas debemos ir agregando los valores en la tabla. Y luego tomamos estas variables y las vamos a incluir en el análisis multivariado, y ya aquí las incluimos todas dentro del mismo análisis y él nos arroja un valor, una sola tabla donde vamos a sacar todos estos valores que están aquí. Siempre la categoría de referencia va a ser la primera que aparece en su variable, y él la va a tomar como un 1. Entonces ustedes le colocan acá el 1. Si ustedes quieren cambiar la categoría de referencia, eso lo hemos visto en la clase pasada, de pronto pueden mirar un poco mejor ahí en la de transformación de variables, pero como referencia o como, digamos que como recomendación, lo que les digo es que si ustedes quieren cambiar esa categoría que aparece como primera, pues lo que hacemos es crear esa misma variable de nuevo, pero le vamos a agregar un numerito antes a cada una de las categorías para que él sepa cuál es la 1, cuál es la 2, cuál es la 3, cuál es la 4, y así él va a tomarlas en ese orden. Entonces ahora viene el taller resultados 2. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a terminar los resultados con esto que acabamos de ver. El texto de resultados ya nos debería quedar completo y debe incluir el texto, las tablas que recordemos que van en Excel, los análisis bivariados y multivariados que apliquen, y los gráficos que todavía no los vamos a ver. Entonces, eso va a ser todo lo que tiene que ver con los resultados. Y además de eso vamos a empezar a adaptar los métodos del anteproyecto. Entonces, para eso nos vamos a ir al anteproyecto que teníamos antes, con el que hicimos este estudio, y vamos a sacar por lo menos este contenido, tipo de estudio, población y muestra, recolección de datos, variables y plan de análisis. Los pegamos dentro del documento con el que estamos trabajando de resultados y los vamos a adaptar. ¿Qué significa adaptarlos? Pues que nosotros seguramente algunas de esas cosas no las hicimos o las hicimos diferente o lo teníamos muy largo el anteproyecto. La idea es que ya no quede tan largo, sino que quede como tipo artículo, empiece a quedar tipo artículo y que sea un poco más resumido. Entonces el documento que ustedes deben entregar en esta entrega va a tener el título, los autores, los métodos y los resultados completos. Entonces, esto es lo que deben enviar. Si de pronto tienen alguna dificultad, pues ya podemos organizarlo para que ustedes los pregunten dentro de los espacios de asesoría. Les pido por favor que utilicen los espacios de asesoría que están dentro de los horarios de clase, y también cualquier duda, si no saben cómo hacerlo, si no saben cuáles son las variables pertinentes, pueden preguntarlo a sus asesores, pueden pedirle ayuda a ellos. Si de pronto ustedes van a realizar otro análisis, ya debe ser en compañía de sus asesores, que ellos sean quienes los guíen. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber a través de la representante del grupo. Les agradezco mucho su atención, espero que todo les haya quedado claro. Si necesitan de pronto un poco de aclaración sobre estas cosas, vuelvan a mirar, vuelvan a revisar toda la presentación, ahí está muy completo. Es un tema un poco complejo, digamos, a veces puede ser de entender, pero es cuestión de irlo haciendo y él va dando sus resultados. Muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día.